días, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan en nuestro culto dominical. Gracias por estar siempre dispuestos a poder escuchar la palabra de Dios y celebrar este culto, al menos a la distancia y juntos al Señor. Permítame leerle Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué dice Romanos 12, 1, 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el deseo de Dios para nuestras vidas, que realmente podamos reflejar, ¿no?, ese culto racional, esa dedicación, ese testimonio, esa vida diaria para Dios de una manera correcta. ¿Y cómo? No conformándonos a este siglo, a las costumbres, a las tradiciones, a las vivencias, al pensamiento, sino por el contrario, debemos transformar, ¿no?, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así entonces logremos entender, comprender, saber cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros, ¿no? Que realmente podamos siempre tener esto presente. Si queremos que nuestra vida sea diferente, cambie, tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente para poder cambiar. Así es, ahí está la clave, aquí en nuestros pensamientos. Si los renovamos, vamos a poder cambiar nuestra forma de vivir. Bueno, antes de cantar al Señor, ¿qué le parece si usted también comparte esta página, esta transmisión, lo comparte allí para que todos sus contactos también tengan la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios y bueno, conocer a este Dios verdadero que también podemos disfrutar nosotros? Sí, ahí usted tiene esa flechita que puede hacer un clic y luego compartirlo en público, y así entonces muchas personas tendrán la oportunidad. Ya dejamos a Dios que Él toque el corazón, de cada uno de ellos para que puedan entonces conectarse con nosotros y de esa manera escuchar su palabra. Vamos a orar, sí, vamos a iniciar entonces orando al Señor. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque venimos siempre con esa disposición de poder alabarte, adorarte, pero también con la expectativa de poder escuchar tu voz. Y sí, Señor, queremos oírte. Queremos, oh Dios, recibir tu palabra y prepara nuestros corazones, nuestros pensamientos para que podamos ser receptivos y obedientes también, para luego aplicarlo en nuestro diario vivir. Que no solamente podamos oírlo, sino que también podamos obedecerlo. Gracias, Dios. Gracias por cada hermano, hermana, amigo, amiga, cada persona que ahora está también uniéndose a esta transmisión. Sé tú, oh Dios, bendiciéndoles grandemente. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Bueno, vamos a entonar este primer cántico que justamente lleva por título Es tiempo de cambiar. Vamos a cantar al Señor. Salvación, quitando mi dolor y
Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10, nos enseña lo siguiente. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Nota lo que está diciendo el Señor? Hay que despojarnos del viejo hombre. Está bien, entonces dejo aquellas cosas, actitudes, comportamientos, pensamientos, ¿no? Todo eso lo dejo en el pasado, pero ¿qué hago ahora? Tengo que revestirme, ¿no? Revestido del nuevo hombre. Así es, me pongo una nueva ropa, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Así es, conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, ¿no es cierto? Esos principios que ahora debo adoptar, que ahora debo tomar. Entonces se va renovando en ese conocimiento pleno, ¿no? Comenzamos a cambiar, comenzamos a ser diferentes y esto es algo muy, muy bueno y provechoso para nosotros. Quisiéramos entonar este otro cántico que habla justamente de esto, ¿no? De ser revestidos por el Señor. Y hágalo cántelo como una oración, pidiéndole a Dios que Él le revista de su santidad, de su justicia, de verdad, que realmente eso pueda suceder en usted. Entonces su vida será diferente. Cantemos al Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Revísteme con tu gracia
justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Señor, en esta mañana, realmente queremos suplicarte que puedas ayudarnos a ser revestidos, Señor, de tu gracia, de tu poder. No queremos ser igual, Señor. No, Dios. Sí, a veces batallamos y luchamos, Señor, con algunos aspectos en nuestras vidas. Pero ya no queremos ser así, Señor. Por eso que, oh Dios, hemos decidido escuchar tu mensaje, tu palabra, todas estas semanas. Porque queremos ir renovando el espíritu de nuestra mente. Queremos cambiar nuestra forma de pensar, Señor, para que también podamos cambiar en nuestra manera de vivir, oh Dios. Oh Dios, ayúdanos. Estamos hoy delante de ti, oh Dios, para suplicarte y rogarte que puedas realmente, oh Dios, tocar nuestra vida y nuestra vida, oh Dios, pueda reflejar ese cambio al permitir, oh Dios, seguir tus pisadas, tus consejos, tus enseñanzas. Señor, en esta mañana te rogamos que puedas hablar a nuestros corazones con tu palabra. Una vez más, Señor, manifiéstate, diciéndonos a cada uno de manera particular donde se encuentren tus hijos, tus hijas, aquellos que nos acompañan, Señor, en esta mañana. Que cada uno podamos recibir esa palabra que necesitamos oír en este tiempo y de esa manera, Señor, poder apropiarlo y comenzar a vivirlo. Gracias, Dios. Gracias por ese tiempo, Señor. Gracias por permitirnos adorarte y ahora escucharte. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Amén. Una vez más, muy buenos días a cada uno de ustedes y queremos entonces nosotros ya continuar, ¿no? Con esta serie hemos llegado prácticamente al final. ¿Cómo es una nueva vida en Dios? Con el propósito de descubrir juntamente con ustedes que sí se puede tener una vida nueva, que sí se puede tener una vida diferente, con principios, con valores, que son trascendentes y eternos. No valores construidos por la sociedad, no, sino valores que se construyen a partir de las Escrituras y que realmente van a trascender. Así es. Por tal motivo, ¿no? Cada semana nosotros hemos desarrollado varios temas basados en dos pasajes de las Escrituras, de Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 32, y Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al 17, ¿no? Hemos estado nosotros tratando de analizar, de revisar cada uno de estos textos y aprender cuáles son esos temas que surgen, que nosotros necesitamos realmente adoptar, tomar, para que nuestra vida sea diferente. Yo no sé si usted se acuerda de cada uno de esos temas, ¿no? A ver, a modo de repaso nada más, permítame mencionarlo, ¿está bien? ¿Se acuerda usted del primer tema? Fue la introducción a toda la serie de cómo es una nueva vida en Dios, y mencionamos que las cosas viejas
deben pasar, todas deben ser hechas nuevas en Cristo Jesús. Hay que despojarse para eso, ¿no? De esa forma antigua de vivir, renovar, hermano, hermana, nuestros pensamientos para así adoptar una nueva vida en Dios. La clave está ahí, en poder permitir cambiar nuestra forma de pensar, para que así entonces cambie nuestra forma de vivir. El segundo tema, deja de decir mentiras, ¿se acuerda? Sí, pues, porque eso va a dañar nuestras relaciones interpersonales, va a dañar la reputación de la otra persona, mi propia reputación, mi propio testimonio lo va a dañar. Entonces, tenemos que dejar de decir mentiras, ¿no? Recuerde que el diablo es el padre de mentira, y eso significa que si usted miente, entonces está siendo un discípulo de Satanás. Qué terrible, ¿no? Así es. Por otro lado, todo sale a la luz. Nada podemos ocultar para siempre, no se engañe a sí mismo, ¿no? En tercer lugar, ¿se acuerda cuando hablamos de controlar tu enojo? Qué difícil se hace, ¿no? Y justamente cuando hay situaciones así tensas en la familia, en el trabajo, ¿no? Y uno quiere explotar, ¿no? Pero tiene que controlar su enojo. Así es, nosotros lo podemos dominar, claro que sí. No pequemos en esto, ¿no? El texto nos enseña, airados pero no pequéis. Entonces vamos a controlarlo, ¿no? Aprendamos a canalizar ese enojo, a soltarlo de una manera que no dañe a nadie, que no afecte a nadie, ¿no? El cuarto tema, usa tus manos para trabajar, así es, ¿no? Para gozar de los frutos, ¿qué dice el texto? Hay que trabajar primero. Y si Dios le da un trabajo, siempre recuerde, ya debiera ser parte de su disciplina, no recoja hasta el rincón, comparta con aquellos que hoy más lo necesitan. Tema 5, comunícate con gracia. No se olvide, nuestras palabras tienen el poder para dar vida o para matar. Así es. ¿Qué debemos hacer con nuestras palabras? De vida a la gente, ¿no? De vida a la gente. De vida a aquellos que usted dice amar, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, etcétera, ¿no? Que sus palabras sean palabras constructivas, palabras de afirmación, buenas palabras. Tema 6, líbrate de toda clase de mala conducta, porque si no lo hace, lo va a destruir. Y va a destruir a los demás, en especial aquellos que están cerca de usted, aquellos que usted ama. Ellos van a sufrir al verlo así en un camino equivocado, ¿no? Para ser libre, entonces tome la decisión de cambiar. Evite toda clase de mal. Descubra y aplique los principios de la palabra de Dios. Acérquese a Jesús, porque Él puede hacerle verdaderamente libre. Y de esa manera va a caminar con Dios. Tema 7, no tengas nada que ver con la inmoralidad sexual. Deje la basura en el basurero. ¿Se acuerda de la historia? Sí, dígale no y huya de la inmoralidad sexual. Escape del mal. Esfuércese por tener una vida sexualmente íntegra. Practique la pureza y cuide la pureza en su hogar, para con sus hijos de manera particular. El tema 8, desarrollamos la semana pasada, no te deje llevar por la avaricia, porque la raíz de toda clase de mal, ¿cuál es? El amor al dinero, ¿no es cierto? Lo hace desviar del camino verdadero y le va a causar muchas heridas dolorosas, así es. Ahora, para ganarle a la avaricia, para alejarse de la avaricia, tiene que separar siempre algo en su presupuesto para compartir con aquellos que lo necesitan. No se aferre a sus posesiones materiales, porque no son eternas. Más bien, su esperanza tiene que estar en Dios y no en las riquezas. Y tenga siempre un espíritu de contentamiento, ¿no? Hoy estamos terminando esta serie. Hemos llegado, como hemos dicho al principio, al final de todo lo que hemos compartido. Con este tema, el tema 9, es tiempo de cambiar. Así es. Como hemos cantado, ¿no es cierto?, minutos atrás.
Es tiempo de tener una nueva vida en Dios. Ahora, note lo siguiente, cuando uno googlea acerca de este tópico, encontramos en la web cerca de 179 millones de páginas. Así es. Fíjese la cantidad de páginas. ¿Por qué tantas páginas acerca de este tema? Ahora, yo creo que muchas personas están buscando cómo cambiar su manera de vivir. Y por eso que otros tratan de ayudar, dando algunos tips, consejos, para que puedan lograr cambiar su manera de vivir. Bueno, seguramente algunos siguen esas orientaciones y se esfuerzan por seguir esos consejos, pero con el tiempo se dan cuenta que a veces no es suficiente el esfuerzo. Muchos no encuentran realmente el camino para cambiar, porque no logran hacerlo permanentemente. Entonces, al ver tanta necesidad, permítame abordar este tema con ustedes esta mañana. Sí, es tiempo de cambiar, es tiempo de tener una nueva vida en Dios. Y sí se puede, querido amigo, amiga, hermano, hermana, sí se puede tener una nueva vida en Dios, claro que sí. Y ese es el consejo que vamos a recibir hoy a través de su palabra. Note que la sociedad, el mundo entero ha cambiado. Esta nueva normalidad así lo demuestra. Por lo tanto, debemos hacer ajustes a nuestra vida. Debemos cambiar. Y creo que en muchos aspectos. Hoy más que nunca estamos en casa con la familia más tiempo, más horas. Y vamos descubriendo aquellas cosas que son buenas, ¿no? Y podemos resaltar y podemos reconocer en nuestro cónyuge, en los hijos, en los padres. Pero también comenzamos a descubrir cosas que no nos agradan. Cosas que no nos habíamos dado cuenta porque habíamos estado tan ocupados en tantos quehaceres fuera del hogar que no nos dábamos cuenta que habían cosas que teníamos que mejorar, que cambiar. Entonces, es necesario, es tiempo de dar ese cambio en nosotros, en nuestra familia. Mire este pasaje, el pasaje de estudio, ya el último versículo, Efesios capítulo 4, versículo 32. Siempre trate de notar que al costado colocamos la traducción, la versión. Fíjese, mire lo que dice. En vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Nota cómo inicia este versículo? En vez de eso. ¿A qué se refiere cuando dice esto? Si bien es cierto, a los versículos anteriores, ¿no?, que serían los temas que hemos visto anteriormente y que ahora lo hemos mencionado a modo de recordatorio. En vez de vivir así como antes, con esas actitudes o acciones no saludables, incorrectas, que no son provechosas para nosotros, ni siquiera para el buen trato con el prójimo, ni mucho menos nos ayuda a tener una buena relación con Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Cambiar, pues. En vez de eso, hay que cambiar. ¿Se da cuenta? Ahora, sigamos mirando lo que dice el versículo. Sean. En vez de eso, sean. Otras versiones dice sed, ¿no? Afirma que debemos ser ahora de una manera diferente. ¿Se da cuenta? Debemos dejar entonces ese pasado, esa forma de vivir antigua, para que ahora podamos vivir de una manera correcta, buena, mucho mejor, con principios y valores que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿cómo debe ser, según este pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 32? ¿Cómo debe ser esa nueva forma de vivir? Esa nueva normalidad de aquel que está en Cristo, aquel que ha decidido tener una nueva vida en Dios. Debe ser de esta manera, a través de estas tres virtudes que este pasaje de Efesios nos menciona. En primer lugar, nos dice, sean bondadosos. La otra versión, la Reina Valera del 60, dice benignos, y la Nueva Traducción dice amables.
En segundo lugar, sean misericordiosos. Igual que la Reina Valera del 60, pero ya la Nueva Traducción Viviente dice de buen corazón. Traduce misericordiosos como de buen corazón. Y en tercer lugar, sean perdonadores. Igual que las otras versiones, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Se da cuenta? Una persona que quiere el cambio para su vida desarrolla esas tres virtudes, porque estas tres virtudes describen el carácter regenerado de aquel que ha decidido tener una nueva vida en Dios. Y por otro lado, manifiesta una disposición altruista hacia los demás. ¿Qué le parece si comenzamos a analizar cada una de estas virtudes? ¿Qué significan cada una de estas virtudes? Tenemos que ser bondadosos, ¿no es cierto? Debemos ser bondadosos. La bondad es aquella gracia de benevolencia impartida por el Espíritu Santo. La bondad es opuesto a la malicia. La bondad es una característica de Dios. Dios es bondadoso. Romanos capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la bondad de Dios también es una característica, o la bondad, perdón, es una característica de Dios? ¿Se da cuenta de eso? Y nos está diciendo, arrepiéntete y abandona tu pecado. Claro, para poder, ¿no es cierto?, dejar las cosas viejas atrás, necesito desarrollar esta virtud de la bondad, que es parte también de una característica de Dios, que debiéramos tenerlo nosotros. Ahora, los griegos definían esta cualidad, esta virtud, como la disposición de la mente, que tiene tanto en cuenta los asuntos del prójimo como los propios. La bondad es eso. La bondad es amabilidad, ¿no? Es mirar siempre hacia afuera y no solamente hacia adentro. Se expresa con actuaciones concretas la bondad, porque se refleja hacia mi prójimo. Hermano, hermana, a veces estamos en casa y no somos ni siquiera bondadosos con nuestro cónyuge, porque estamos siendo egoístas al pensar solamente en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, en lo que yo deseo alcanzar, lograr, y me olvido, no me importa de repente sus anhelos, sus deseos, sus metas, sus objetivos, no me interesa, yo no más. Eso es opuesto a la bondad. Yo debo de estar mirando siempre hacia afuera y ver de qué manera puedo ayudarle a la otra persona, a mis hijos, a mis padres, a mi cónyuge. ¿Qué puedo hacer para poder permitir que también logre los anhelos de su corazón, se cubran sus necesidades, etcétera? Eso es ser bondadoso. ¿Se da cuenta? Vamos a dar un ejemplo. Mire la bondad que tuvo David para con Mefiboset. ¿Se acuerda acerca de Mefiboset? Vamos a leer el texto. Segunda de Samuel, capítulo 9. ¿No? Usted puede encontrar la historia en este capítulo, en todo el capítulo del 1 al 13, pero nosotros vamos solamente a resaltar un versículo, el versículo 3. Mire lo que dice. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Ahora miren el versículo 7. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad. Ya está con Mefiboset delante de David. Le está diciendo, no tengas miedo.
Mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. La costumbre en los tiempos de los reyes era acabar con los familiares para que no hubiera nadie que pudiera reclamar el trono. En este caso, David, en vez de hacer aquello, actuó con bondad para con el hijo de Jonatán, su gran amigo, ¿se acuerda? Y nieto del rey Saúl. Sí, Mefiboset, de muy pequeño, fue llevado como en rescate, ¿no? Porque estaban sucediendo muchas cosas terribles en el entorno. Entonces, esta mujer, esta criada que cuidaba a este niño, se lo llevó. Y mientras ella corría, se le cayó de sus brazos y ahí se produjo el accidente. Quedó lisiado de sus pies. Entonces, él vivió como que marginado, ¿no? Marginado, vivió al margen de todos los privilegios que él podría haber tenido como alguien que pertenecía a la realeza. Estaba ahí, olvidado, nadie se acordó de él, lo abandonaron. Pero David dice, no, hay alguien, Mefiboset, muy bien, le voy a mostrar la bondad de Dios. Voy a ser bondadoso con él, voy a hacer algo. David no dice, no, este es mi reinado, así que yo voy a tenerlo para mí, no. Voy a mirar hacia afuera y voy a expresar esta gracia para con este hijo de mi amigo Jonatán, este nieto del rey Saúl. Esto es ser bondadoso. Son acciones concretas mirando hacia afuera, mirando al prójimo. Quizá antes éramos muy egoístas, ¿no? Muy acaparadores, solamente para mí y para mí. Pero hoy, deseando tener una nueva vida en Dios, debo tomar acciones concretas para mirar hacia afuera. Así es. Así como David, que mostró la bondad de Dios a Mefiboset, usted y yo debemos mostrar la bondad de Dios a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, a quien Dios ponga delante de usted para expresar esa bondad. La segunda virtud, ¿se acuerda? Debemos ser misericordiosos. Literalmente significa, en el original, en el griego, de buen corazón. Así es, de buen corazón, compasivo, de corazón tierno. Mire este otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Por favor, miren. En fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. Todos debemos unirnos en un mismo sentir. Literalmente significa pensar lo mismo. Ese unirse todos en un mismo sentir significa pensar lo mismo o tener una mentalidad similar. Porque la idea es procurar y mantener, ¿qué cosa? La unidad interna de nuestro corazón. Y así todos tener un buen corazón, siendo compasivos, siendo misericordiosos y amigables, amándonos unos a otros como hermanos, ¿no? Como hermanas, como una verdadera familia. Esto nos enseña las Escrituras. Y para lograr este entorno familiar, fraternal, tenemos que ser misericordiosos. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dice. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, ¿no? Hemos visto de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Note al menos lo que ahora estamos analizando. Como escogidos de Dios, revístanse de entrañable misericordia. Así es.
Entonces, si queremos tener una nueva vida en Dios, y esa es nuestra posición hoy como escogidos de Dios, porque hemos recibido el amor de Dios en nuestras vidas, hemos entregado nuestras vidas a Dios, como sus hijos, debemos revestirnos, es decir, volver a ponernos una ropa, ¿no es cierto? Me saco esa ropa vieja, aquellas actitudes o acciones del pasado, me las saco y lo dejo atrás. Entonces, comienzo ahora a revestirme, a ponerme una nueva ropa, a colocarme esa ropa nueva, a adoptar esa nueva forma de vivir con las virtudes que el texto de Colosenses menciona y de manera particular de entrañable misericordia, es decir, de un corazón compasivo. Mis emociones, desde lo más profundo de mi ser, deben ser tocados para ayudar a otros, tan igual como la benignidad, como la bondad. Vamos a dar un ejemplo que se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Ahí está el caso de Bartimeo, cuando él va a recibir misericordia de parte de Jesús al sanarlo de esa ceguera. Llegaron a Jericó, dice el texto, al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud, como siempre. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Versículo 47. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, ¿no? Pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que lo llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate, Bartimeo, que Jesús te llama. Entonces, versículo 50, arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Debido a que Bartimeo se encontraba imposibilitado para trabajar, él se dedicaba, como los demás ciegos de aquella época, a pedir limosnas para que pueda asegurar su sustento. Pero al darse cuenta que Jesús está por ahí, ¿qué hace Bartimeo? Le pide misericordia. Comienza a gritar con todas sus fuerzas: Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no es cierto? Cuando Jesús escucha esto, ¿cómo actúa Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Lo manda a llamar. Entra en contacto con este hombre que está necesitado de misericordia. Y Jesús entonces le pregunta: ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Bueno, el ciego le dice: yo quiero ver, ¿no? Necesito eso. Usted puede decir: pero qué pregunta tan obvia que hace Jesús. No necesariamente, porque de repente el ciego pudo haberle dicho: necesito recursos económicos, necesito dinero, necesito un lugar para vivir, necesito que alguien me atienda. Pudo haber expresado otro tipo de petición de repente, ¿no? Pero él va a decir: no, necesito que recobrar la vista. Entonces Jesús actúa con misericordia y suple esa necesidad que él tenía y lo sana de su ceguera. Al abrir sus ojos físicos, ¿no?, también se abren sus ojos espirituales. Hay una relación en ambos. Tu fe te ha salvado. Ahí está, abriendo sus ojos espirituales. Y en ese momento, él recobra la vista, abre sus ojos físicos. Cuando hay una sanidad en el espíritu, en el alma, en el interior, en nuestra vida espiritual, entonces se produce una sanidad también en lo exterior. Hay un cambio en la parte externa. Cuando usted comienza a cambiar en su vida interior, en su espíritu, renovando el espíritu de su mente, va a haber un cambio también en la parte exterior de su vida. ¿Se da cuenta?
Y la misericordia ayuda a que otros puedan cambiar. La misericordia de Dios hacia nosotros nos ha permitido tener ese cambio a través de Cristo Jesús. Entonces, sus actos de misericordia pueden ayudar a otros a cambiar su perspectiva de la vida, ¿no es cierto? A mirar diferente y entonces tener un tipo de comportamiento distinto. Cuando usted actúa con misericordia, con aquellos que le rodean en casa, pueden cambiar su forma de vivir. Qué interesante, ¿no? Así es. Solo teniendo una nueva vida en Dios, usted podrá cambiar para bien. Despertará a una realidad maravillosa. Acérquese a Dios. Conozca a Dios. Deje que Dios entre en su vida. Usted entregue su vida a Dios y su vida será completamente diferente. Usted va a cambiar realmente su manera de vivir. La tercera virtud que nos habla el pasaje de Efesios es que debemos ser perdonadores. ¿Se da cuenta? Así es. Mire lo que decía el versículo 32 en la parte final. Perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el perdón es análogo al perdón divino. Es decir, tenemos que perdonar, así como Dios nos ha perdonado. ¿Se da cuenta? Y no dice solo por algunas cosas. No hay detalles o especificaciones con respecto a perdonar. No nos dice que tenemos que perdonar. Sí, perdona esto, esto, eso. No, no. El texto dice, perdónense unos a otros. Entonces, eso significa que debiera ser todo aquello que haya producido una ofensa en mí, yo debo de perdonar. La palabra perdón aquí en el griego es carizomai, ¿no? Carizomai. Mire el prefijo, parece carisma, ¿no? Que significa otorgar un favor de forma incondicional. El perdón es un acto poderoso, realmente muy poderoso, muy transformador, que va a traer sanidad interior a nuestra vida y va a lograr alcanzar la restauración de mis relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos en la casa, el esposo y la esposa, aún estando juntos y aún cruzando palabras, ¿no? Hablando de un tema a otro tema, hay una rajadura en su ser interior. Porque hay aspectos que han dejado pasar y actitudes y acciones que les han ofendido y no han perdonado. Por eso que cuando surge una situación difícil, rápido sale, ¿no es cierto?, esas actitudes de poder ofender a la otra persona con mis palabras, con mis acciones. Porque todavía hay en el corazón, hay todavía cosas heridas que están allí abiertas, que no hemos sanado. ¿Se da cuenta? Lo mismo sucede con los hijos, o los hijos con los padres, o con cualquier otra persona. Y el texto nos dice, si usted quiere cambiar su forma de vivir, tiene que perdonar, tiene que perdonar. El perdón le va a liberar de la culpa que lo carga innecesariamente. Va a permitir dejar ir la ofensa, porque eso significa perdón, dejar ir también. La decisión de perdonar trae consigo muchos beneficios, querido amigo, amiga, que usted escucha ahora la palabra del Señor. Así es. El beneficio es para el que perdona, no tanto para el otro, para el ofensor, no, para usted, para usted. Mientras que falte el perdón, va a ser como aquel veneno que usted bebe esperando que el otro muera. Así es. Le va a hacer mucho daño a usted. La falta de perdón le va a matar. No le va a hacer nada a su ofensor, de ninguna manera. Le hace daño a usted. Perdone como Dios lo ha perdonado, como Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de perdonarnos unos a otros. No nos equivoquemos. Perdonar no es un sentimiento. No, ya después, no, ya cuando sienta que debo de perdonar, lo voy a perdonar. No, porque el perdón no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Así es. Y cuando usted decide perdonar,
Va a notar cambios en sus sentimientos. Así es. Dejará de vivir con esa amargura. Dejará de vivir resentido, enojado, con ira. Va a dejar de ser agresivo. Van a desaparecer esos sentimientos de venganza contra la otra persona. ¿Se da cuenta? Perdonar no es un sentimiento, no tiene que sentir perdonar para recién perdonar, no, tiene que decidir perdonar. Es un acto de su voluntad. ¿Se da cuenta? Perdonar no es olvidar, de ninguna manera, no. Usted podrá recordar la situación que experimentó. Esa situación dolorosa que produjo la herida en su corazón, por la cual usted vive resentido, amargado, enojado, ¿no? Perdonar no es olvidar, no, usted va a recordar eso. Pero ¿sabe qué? Cuando usted perdona, ese recuerdo ya no va a producir un efecto negativo en su presente, ya no. Solo será un recuerdo más del pasado, porque su herida ya cicatrizó y ya no le causa ningún dolor. Eso hace el perdón, sana nuestras heridas, lo cicatriza, para que cuando usted lo vea otra vez, ya no produce ningún dolor, ya no. Perdonar no es un favor al ofensor, no lo es, de ninguna manera. Es lo mejor que usted puede hacer por usted mismo, por usted misma. Así es. Perdonar es la mejor decisión que usted puede tomar para sanar esas heridas de su alma, esas heridas de su ser interior y tener luego sentimientos tan saludables, tan buenos, que usted ni siquiera se imagina y que van a bendecir sus relaciones interpersonales, en especial a los que viven en casa. Así es. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. En un momento determinado se le acerca Pedro a Jesús y le dice: Señor, si mi hermano peca contra mí, me ofende, ¿no es cierto? Es el ofensor. ¿Cuántas veces debo perdonarlo? ¿Cuántas veces, Señor, debo de perdonar a este ofensor que me ha dañado, que ha hecho eso, que realmente ha producido herida en mi corazón, que ha pecado contra mí? ¿Cuántas veces yo debo de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Ahí Pedro está siendo generoso, ¿no? Porque la enseñanza rabínica era de que se debía perdonar hasta 3 veces. Entonces Pedro está siendo generoso, ¿no? Hasta 7 veces. A ver qué dice Jesús, ¿no? Y Jesús le va a decir: no te digo que hasta 7 veces, Pedrito, no, sino hasta 70 veces 7. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa esto? Siempre debemos perdonar a quienes se arrepientan sinceramente, ¿no? Aquellos que nos han ofendido, aquellos que han dañado nuestra vida, que han causado herida en nosotros. Si ellos están arrepentidos sinceramente, yo los voy a perdonar. Pero aun cuando ellos no se acerquen y no vengan, usted tiene que limpiar su corazón, tiene que dejar ir esa amargura. Perdónenles, perdónenles. Tenemos que ser perdonadores, ¿no? No importa cuántas veces, no importa cuántas veces nos pidan perdón o cuántas veces alguien puede dañar nuestra vida, tenemos que perdonar. Esto debe ser ilimitado. Por eso dispóngase a perdonar a los demás. Si vienen arrepentidos, qué bueno, se va a restaurar la relación. Si no vienen arrepentidos, es cierto, no se va a poder restaurar la relación, pero usted va a estar sano en su corazón, va a estar libre de ese sentimiento que realmente es un estorbo para cambiar, para que Dios haga cosas nuevas en nosotros. La bondad, la misericordia y el perdón son parte de la naturaleza de Dios, parte de sus características. Y lo ha manifestado, lo manifiesta continuamente al ser humano pecador. Ahora, esas virtudes también deben ser parte del cristiano, de aquel que quiere tener una nueva vida en Dios. Por eso que afirmamos que es tiempo de cambiar. ¿Se da cuenta? Siendo bondadosos,
misericordiosos y perdonadores. Tener una nueva vida en Dios implica entonces, querido hermano, hermana, amigo, amiga que nos escucha, implica hacer ajustes y cambios en nuestra manera de pensar para que así podamos cambiar nuestra manera de vivir. Recuerde, aquí está la clave, en sus pensamientos. Hay que renovarlos, hay que cambiarlos, hay que revestirnos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. No hay pierde, no hay pierde. Si usted se despoja de aquello que realmente no le ayuda para nada, que es parte de una vida pasada, porque así vivió pues, y no le vamos a echar la culpa a nadie en el pasado, ¿está bien? Vivió en un entorno agresivo, en un entorno donde las palabras soeces eran del común denominador, así se comunicaban unos a otros, donde la mentira pareciera ser el pan de cada día, donde había mucha inmoralidad sexual. O sea, todo lo que hemos visto, ¿no? Si usted creció en algunos de esos entornos, esos aspectos, pues déjeme decirle que eso tiene que quedarse en el pasado, tiene que quedarse atrás, tiene que despojarse de esa vieja naturaleza para renovar el espíritu de su mente. ¿Se da cuenta? Como leíamos en Romanos capítulo 12, versículo 2, no debemos acostumbrarnos a la forma de vivir de este siglo, de esta sociedad. Por el contrario, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque ahí está la clave para cambiar nuestra forma de vivir. Y Dios quiere que usted tenga una vida diferente, una nueva normalidad de vida en Cristo. ¿Se da cuenta? Y para eso tiene que renovar el espíritu de su mente. Tiene que hacer dos cosas entonces. Dos cosas importantes. Dos acciones importantes para que esto sea efectivo en su vida. Así, sencillo, para que usted se acuerde. Tiene que entregar su vida a Dios. Una nueva vida en Dios puede cambiar su forma de vivir. Eso significa que yo tengo que entregar mi vida a Dios. Si no, no se va a producir ningún cambio. Los cambios van a ser momentáneos, temporales, pero no trascendentales y eternos. Cuando uno realmente entrega conscientemente, a voluntad propia, su vida a Dios, su vida cambia. En segundo lugar, al haber tomado esa decisión de entregar su vida a Dios, tiene que aplicar cada uno de los principios que encontramos en la palabra de Dios. Por eso que enseñamos estos principios. Cuando usted no solamente es un receptor, un oidor de la palabra, sino un hacedor de ella, cuando usted aplica el consejo, todo el consejo de Dios en su vida, aplica estos principios, entonces va a renovar el espíritu de su mente y por lo tanto tendrá una vida diferente. Estas son las dos acciones, claras, contundentes. Tiene que entregar su vida a Dios y tiene que aplicar cada uno de los principios que se encuentran en la palabra de Dios y tendrá una nueva vida en Dios. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría tener una nueva vida en Dios? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que usted entregue su vida a Él. Y luego haga el esfuerzo de leer las Escrituras, de estudiar la palabra, de entrar a la academia bíblica que como iglesia estamos ofreciendo de manera virtual para que usted pueda llenar su mente de los principios y la palabra de Dios. No hay otra forma. Tiene que aplicarlos, conocerlos y aplicarlos. Y va a ver que su vida va a ser completamente diferente. Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19 dice lo siguiente. ¿Qué otro Dios hay como tú? No hay pues. A ver, ¿dónde están sus dioses? Que le ayuden a cambiar su forma de vivir. No les ayudan pues. Porque tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan, tienen manos y no hacen. ¿Se da cuenta? ¿Qué otro Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo. Que quiere dejar las cosas atrás. Dios quiere estar mirando su presente y su futuro, porque Él tiene planes de bien para usted, planes de bienestar y no de mal para cada uno de nosotros.
Por eso que aún Él mismo decide dejar las cosas viejas, las cosas del pasado en el pasado. Quiere mirar el presente y su futuro para ayudarle, sino que nosotros entorpecemos ese futuro muchas veces, ¿no? Siendo desobedientes a Dios. Seguimos leyendo Miqueas. Tú no guardas el enojo todo el tiempo, ¿no? Sí, se enoja, ¿no? Y lo hace porque seguramente nos hemos portado mal. Y de esa manera Él nos ayuda a corregirnos, pero no todo el tiempo, no todo el tiempo. Porque te deleitas en la misericordia. He movido su corazón por aquel miserable que necesita ayuda, ¿no? Así es. Versículo 19, tú volverás a tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por eso. Porque sus misericordias son para siempre. Sepultarás nuestras iniquidades, nuestras maldades. Todos nuestros pecados el Señor lo va a sepultar, lo va a enterrar. Y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Echará a la mar todos nuestros pecados para ya no mirar más nuestro pasado. Mirar nuestro presente y nuestro futuro. ¿Usted quiere esto para su vida? Entregue su vida a Dios en esta mañana. Y luego, esfuércese y sea valiente para conocer el consejo de Dios, los principios de Dios a través de su palabra y aplicarlo en su propia vida. Permítame orar por usted, por favor. Por usted, que quiere entregar su vida a Dios. Usted que desea entregar todo su ser al Señor, que quiere pedirle perdón por sus pecados. Este es el momento oportuno, es el paso inicial para que su vida pueda cambiar. No hay otra forma, sino a través de la obra de Dios en usted, trayendo el perdón para sus pecados, trayendo la sanidad a su espíritu, la restauración. Entregue su vida a Dios. Antes de indicarle de repente a través de algunas palabras para que lo repita, usted exprese lo que ahora tiene en sus pensamientos y en sus sentimientos. Expréselo a Dios. La oración es conversar con Él, es hablar con Dios. Él está inclinando ahora su oído y está atento a su oración. Así es Dios. No tiene que esperar sacar una cita o esperar un turno para ser atendido por Dios. No, Él ahora está ahí en su casa, está ahí con usted, en el lugar donde ahora usted se encuentra. Está ahí el Señor, inclinando su oído para escuchar su oración. Háblele a Dios. Lo que ahora está pensando, lo que ahora está sintiendo, dígaselo, por favor. Señor, yo te doy gracias por escuchar a cada una de estas personas que ya no quieren vivir arrastrando su pasado, Señor, que quieren dejarlo completamente atrás, porque quieren tener una nueva vida en ti, Señor. Por eso que ahora deciden entregar su vida a ti. Te ruego, Señor, que tú puedas entrar en sus vidas, en sus corazones, y puedas producir esa transformación para que ya no sean amoldados a las costumbres de este mundo, para que no sigan los principios y rudimentos de la sociedad. No, Señor, sino sigan los principios de tu palabra. Y tú hagas una obra transformadora, poderosa, maravillosa, y que sea de testimonio para otros de que tú cambias, que tú transformas, que tú haces cosas nuevas, Señor. Ayúdales, por favor. Usted que quiere entregar su vida a Dios, permítame ayudarle esta vez a través de una oración. Repita estas palabras después de mí, pero hágalo suyo. Haga suya esas palabras. Dígale así a Dios: Señor Jesús, estoy arrepentido de mis pecados. Me doy cuenta que he vivido lejos de ti, a espaldas de ti.
Pero ya no quiero vivir así, oh Dios, ya no más. Quiero ahora entregarte toda mi vida, Señor. Quiero entregarte mi corazón. Quiero entregarte mis pensamientos. Quiero entregarte mis acciones. Quiero entregarte todo mi ser. Ven a mi corazón, oh Cristo, y transfórmame, cámbiame, hazme una nueva persona en ti, oh Dios. Ayúdame a esforzarme para escuchar tu palabra, para aprender tu palabra, para conocer tu palabra y poder aplicarlo en mi vida y ver ese cambio en mí, en mi cónyuge, en mis hijos, en aquellos que yo amo. Y que ellos puedan ver cómo estoy cambiando, Señor, porque tú ahora estás en mí. Y eso pueda ser un testimonio para ellos, para que también, oh Dios, se acerquen a ti. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oro así. Pero seguimos orando. Seguimos orando, iglesia. Quizá usted ya conoce a Dios. Quizá usted conoce también la Biblia. Tiene años en la fe. O algún tiempo. Pero todavía está arrastrando su pasado. Todavía se está dejando dominar por actitudes, por acciones que para nada tienen provecho. Si usted ha seguido toda esta serie, ¿no se da cuenta que esas cosas de la vieja naturaleza realmente entorpecen el obrar de Dios en su vida? ¿No se da cuenta que es un obstáculo para alcanzar lo que Dios tiene para usted? Hermano, hermana, tiene que cambiar. Un cristiano no puede estar viviendo con acciones y actitudes del pasado. No, no. Un hijo de Dios no vive así. Yo sé que es difícil, yo sé que luchamos, pero tiene que soltar ese pasado, esas actitudes, esas acciones que no son correctas, que son inmorales, que son pecados. Tiene que soltarlo. Tiene que ser libre. Tiene que controlar. ¿Por qué no se acerca a Dios? Ahí acérquese a Dios. Un corazón contrito y humillado jamás va a despreciar al Señor. Él está gustoso de ayudarle a que usted cambie, a que usted sea diferente, ¿sí? Él está muy gustoso. Él quiere hacerlo. Póngase en las manos de Dios. Estudie la palabra de Dios y aplíquelo a su propia vida. ¿Qué tal si usted le pide perdón a Dios? Para que Él pueda ayudarle realmente a renovar el espíritu de su mente, sanar su corazón y entonces ver el fruto de cambio en usted. Hágalo, hermano, hermana. Sí se puede en el nombre de Dios. Vamos a orar. Usted allí, ore por favor, iglesia, ore a Dios y dígale: Señor, quiero dejar esto, aquello, ya no quiero más porque sé que esto no me bendice. Al final destruye mi comunión contigo, destruye mi relación con la persona que amo, ¿no? Su cónyuge, sus hijos, sus padres. No quiero, Señor. Después de decirle a Dios aquello que está haciendo un estorbo en su vida, que todavía no ha soltado de su pasado, y pidiéndole a Dios que le ayude a ser libre de eso, entonces ahora tiene que hacer un compromiso con Dios. Así es, algunos le llaman pacto, pero llamémosle compromiso. Haga un compromiso con Dios, de tener a Dios presente en su vida, de conocer la palabra de Dios y de aplicarlo. De tener presente a Dios en su vida, de conocer la palabra de Dios, de estudiarla y luego aplicarlo. Haga un compromiso. Señor, yo me voy a esforzar de meditar de día y de noche en tu palabra,
para que todo me salga bien. Haga ese compromiso con Dios. Señor, en esta mañana estamos aquí como iglesia tuya, Señor, recibiendo el mensaje, recibiendo tu voz, tu palabra. Y gracias, Señor, por compartir lo que hay en tu corazón, porque tú deseas que tus hijos de esta congregación, de esta iglesia, que tus hijos, Señor, donde se encuentren ahora, puedan tener una vida diferente. Gracias, Dios. Gracias por decirnos eso en esta mañana. Porque no quieres vernos sufrir por el pasado. No quieres vernos siendo arrastrados por el pasado. No quieres vernos, Señor. Quieres vernos libres de nuestro pasado. Y quieres ayudarnos a renovar nuestra forma de pensar para que así nuestra vida cambie. Gracias, Dios, por ese deseo en tu corazón. Y aquí estamos respondiendo a ese deseo con este compromiso, Señor, de tenerte presente en nuestras vidas. Y para eso estamos decidiendo conocerte más a través del estudio de tu palabra, leer cada día tu palabra, de día, de noche, escudriñar las escrituras. Y Señor, al recibir el consejo tuyo, aplicarlo en nuestra vida. Hacemos ese compromiso como iglesia, Señor. Y tú encárgate de lo demás, por favor. Gracias por todo. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, ¿no? Que el Señor le bendiga. Y usted, si ha hecho ese compromiso, por favor, no tarde en cumplirlo. ¿Está bien? Tenemos ahora los anuncios para esta semana. ¿Sí? Tenemos ahora los anuncios para que usted pueda seguir, ¿no? Seguirnos a través de estas reuniones y actividades. Ministerio de Niños, hay un canal dedicado también para poder instruir a nuestros hijos. Le animamos a ustedes a entrar a este canal de YouTube, Yacine Cusco, Ministerio de Niños. Los jóvenes, no se olviden, tenemos nuestras reuniones, los adolescentes, a las 4 de la tarde. Ayer pasamos un tiempo especial con las películas, ¿no? Que fue un tiempo muy bueno. Este sábado continuamos entonces la reunión a las 4. Y los jóvenes, ya les vamos a estar comunicando cuál va a ser la nueva modalidad que vamos a seguir con cada uno de ellos. También el Ministerio de Mujeres, no se olviden, todos los viernes a las 5 de la tarde, vía Zoom, están teniendo su reunión. Entonces, anímese, ¿no?, a poder contactarse con nuestra hermana encargada para poder, usted sea parte de este tema que están desarrollando justamente acerca del carácter, ¿no? Es una serie muy, muy importante para que también pueda reforzar lo que venimos compartiendo los días domingos. Si usted ha tomado la decisión de entregar su corazón, su vida a Dios, esto es lo primero que tiene que hacer. Estudiar este curso, Mi Nueva Alianza con Dios. De repente usted todavía está teniendo ciertas dudas, ¿no? Y es comprensible. Pero le animamos, aún a pesar de sus dudas, estudiar estos principios básicos para la vida cristiana. Usted va a descubrir ahí la doctrina, ¿no?, que nosotros tenemos, que está basada en las Escrituras. Entonces, todos los domingos, después del culto dominical virtual que tenemos, a las 10:30 son las clases, y ahí usted ha visto el número telefónico para que se pueda contactar. También le animamos, iglesia, a participar de este ministerio de intercesión. Usted puede invitar a todos los hermanos, amigos, a unirse a estos tiempos de oración. Ahí tenemos los días, los responsables y los teléfonos en este cuadro, ¿no? Usted puede entonces, si quiere, tiene tiempo el lunes, el martes, el jueves o el domingo o los sábados, entonces usted puede allí contactarse con cada responsable, llamarlos y decirles que usted quiere participar de este grupo de oración. No se olviden, jóvenes, separen su tiempo, por favor. El sábado 12 de septiembre a las 6:30, vía Zoom, vamos a tener una conferencia juvenil para todos los que pertenecen al CDR Sur. Todos los jóvenes de la región sur del país estaremos desarrollando esta conferencia reflejando a Cristo, esta claridad bíblica ante la confusión sexual. Y ahí tenemos el expositor Joe Owen, muy bueno,
un hombre que ha desarrollado mucho la apologética con respecto a estos temas, ¿no? Así que le animamos a participar. No se olviden, la próxima semana, como primer domingo de cada mes, vamos a tener también la ceremonia de la Santa Cena. Así que le animamos a tener listo, por favor, los elementos para participar de la mesa del Señor. Este domingo 6 de septiembre. Muy bien, nos encontramos entonces una vez más este miércoles a las 7 de la noche para seguir clamando, rogando a Dios por nuestro país, por la iglesia, por nuestras necesidades personales, pero también estar ahí conectados para unirnos en un solo espíritu, ¿no? Y recibir la palabra de Dios. Y el próximo domingo entonces, a nuestro servicio dominical de adoración a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente.